Bienvenida a nuestra amiga Maggie, que hoy nos trae un mensaje de Dios. Ahí está bien, sí, ¿verdad? Sí. Buenas noches. Hoy quiero comentarles que estoy muy contenta porque está mi abuelita y mi mamá. Entonces, estoy nerviosa. En la parte de ahí hay café para quien guste tomar su café. Y hoy mi tema se llama Tomando un café en el desierto. ¿Alguien quiere un café en el desierto? Eh, Me gustaría que me acompañen a Oseas 2:14. Oseas. Dice, pero he aquí que yo de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. Y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, te haré dormir segura. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite. Y ellos responderán a Jezreel. Y les sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de Loruama y diré a Loamí, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Cuando estaba preparando este tema, a mí el libro de Oseas como que siempre se me ha complicado, como que no me era muy fácil entenderlo, más porque decía, ¿cómo Dios le dice a un profeta que vaya y se case con una prostituta? Dije, pues se supone que no se puede el yugo desigual. Entonces dije, una oportunidad. No, no es eso, porque ahí fue la voz de Dios hablando a Oseas. Este, sí. Pero lo que Dios le estaba diciendo a Oseas era como ponerle un ejemplo al pueblo de Israel, porque en ese tiempo había mucha abundancia, no tenía ninguna tribulación, y el pueblo de Israel, en vez de darle gracias a Dios, se puso a adorar con los beneficios que Jehová le estaba dando, se puso a adorar a los Baales. Entonces fue la infidelidad del pueblo de Israel hacia Dios. Y yo decía, cuando alguien te traiciona a ti, se siente muy feo, porque dices, en este tiempo, a mí me pasó que varias personas pues, me fueron traicionando, fue así de, Señor, pero si yo estaba orando con esta persona, ¿por qué me traicionó? Y luego me puse a pensar, ¿y cuando tú traicionas a Dios? ¿Cómo se sentirá Él cuando tú traicionas a Dios? Cuando tú no cumples la palabra de Dios, cuando a ti te atrae lo del mundo, porque somos humanos y nos atrae lo del mundo. Y me gustó mucho el versículo 2:14 cuando dice, pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. En vez de decir, la voy a llevar al desierto y ahí la voy a dejar, que sufra tantito para que me valore, dice, no, voy a hablar a su corazón. O sea, ahí vemos la gracia de Dios para con nosotros, porque nos lleva al desierto, pero no nos lleva porque nos va a castigar. Nos deja pasar desiertos para que valoremos lo que no tenemos. Porque cuando tenemos las cosas, perdón, cuando estamos en nuestra comunidad, nos olvidamos de Dios.
porque pues estamos bien. Por ejemplo, decía, la va a llevar al desierto y ahí hablaré a su corazón. Y dije, no, pues a mí que me lleve a Vallarta o a Cancún, ¿no? Todos quisiéramos que nos llevara a lugares padres, pero un desierto significa un lugar seco, árido, un lugar donde no hay nadie, donde solamente puedes estar tú con Dios. Y es ahí cuando no dependemos de nuestras fuerzas. Es ahí cuando aprendemos a depender de Dios, cuando estamos en situaciones, por ejemplo, desempleo, cuando tenemos problemas de salud. Dios pone esas consecuencias para que no dependamos de nuestras fuerzas, para que dependamos de Él, porque hay veces que esas situaciones no las puede solucionar más que Dios. Entonces nosotros estando en el desierto no tenemos a quién más acudir más que a Dios. ¿Por qué? Porque decía, ¿cómo es el clima en el desierto? No, pues muy caluroso. Por eso les decía, ¿alguien quiere un café en el desierto? Pues en la mañana a lo mejor a nadie va a decir, no, yo quiero agua y fría. Pero en la noche hace mucho frío, mucho, mucho frío. Pues ahí sí nos serviría bien un café. ¿Pero por qué decía un café? Porque ahí Dios tiene intimidad con nosotros. Ahí Él es cuando dice, voy a hablar a tu corazón. ¿Por qué? Porque no hay nada más que arena, sol, solamente nos queda voltear hacia el cielo y pedirle a Dios. Nunca he ido a un desierto, pero me imagino que las personas cuando cruzan, y pues muchos se han quedado en el desierto, yo creo que han de haber tenido las mejores pláticas con Dios. De Dios, sáname, Dios, hazme llegar a donde quiero ir. Entonces, Dios va a hacer cosas que nos llevarán al desierto. Muchas veces vamos al desierto nosotros solitos, sin que Dios nos lleve, por nuestras malas decisiones. Pero cuando es de Dios, nos dice en el versículo 15, y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor y por puerta de esperanza. Nos dice que después del desierto va a venir una grande bendición, que solamente sabremos que fue de Dios. Porque después cuando pasamos el desierto decimos, o sea, ¿cómo salí de esto? Muchos lo vimos en el periodo de la pandemia, que nos fue mucho mejor que en otros años. Tuvimos más ingresos, en mi caso yo pude salir más, que ahorita que ya no hay pandemia, ya ni he salido. Entonces, platicando con una amiga, me comentaba que en el periodo de la pandemia se quedó sin trabajo. Y llegó a tal punto que era un día que no tenía ya ni para comer. Y todas sus amistades, por alguna razón, nos alejamos de ella. Y a mí me dio mucha tristeza cuando ella me contaba esta historia porque me decía, es que en serio, hubo un día que solo tenía 2 pesos y mi hijo me estaba pidiendo que quería unas enfrijoladas. Y se dice que se puso a orar, pasó a una maquinita de esas de que les echas 1 peso y te dan más dinero. Y gracias a Dios, ese día ella y su hijo pudieron comer las enfrijoladas. Y creo que en ese momento, reflexionando, creo que ella estaba en ese desierto. Actualmente tiene un súper trabajo, le va súper bien, ha salido adelante. Y creo que ahí yo pude ver la vida de Dios bendiciendo su vida a través de ella. Y dije, wow, muchas veces cuando estamos en el desierto es para probarnos, para mejorar nuestro carácter. Porque a veces confiamos tanto en nuestras fuerzas, a veces confiamos tanto en nuestra inteligencia que decimos, yo puedo, yo veo cómo, pero lo resuelvo. Y es cuando empiezan a aparecer como trabas. Ah, bueno, tú puedes, resuélvelo. Y entonces vemos que ya no nos queda de otra más que decirle, Dios mío, no puedo. Ahora sí, resuélvelo tú. Yo ya la regué y pues a ver, ven y ayúdame. Entonces nos dice que ahí es cuando Dios habla a nuestro corazón. Y en vez de reprendernos, de decirnos, oye, tú estabas, ahorita sí ya vienes corriendo a decirme que te ayude, pero hace 2, 3 semanas que estabas haciendo. Hace 2, 3 semanas estabas con los Baales, ¿no? Bloqueando. Entonces, no, Él nos atrae con cuerdas de amor, busca seducirnos, o sea, a pesar de que nosotros somos los malos, todavía Él se toma la molestia de decir, bueno, la voy a traer, voy a ver cómo, de qué manera puedo atraer a Margarita para que venga y esté aquí. ¿Qué manera puedo hacer para que ella no se aleje de mí? Porque muchas veces, como empezamos a cometer errores,
lo más fácil nuestra conciencia nos dice, no, aléjate, porque tú ya cometiste pecado, Dios ya no te va a aceptar, ya no va a aceptar tus oraciones, ya no te va a querer. ¿Y qué es lo que hacemos? Creemos esa voz en nuestra conciencia y decimos, no, yo ya no quiero orar, ya no quiero hacer esto, ya no voy a hacer esto. Y Dios dice, no, tú eres mi hija amada, ¿qué haces allá? Vente para acá. Y nos dice, atrayéndonos con una voz a nuestro corazón. O sea, ni siquiera nos dice, hey Margarita, vente para acá, si no te voy a regañar. O sea, nos habla a través a nuestro corazón con palabras de amor, porque dice, yo la seduciré para que ella venga a mí. O sea, todavía Dios nos tiene que seducir. Entonces dije, wow. Nos dice que añadirá a mi vida lo que hace falta por medio del desierto. Entonces, aparte nos dice, después del desierto, te voy a bendecir. O sea, solo es un momento, pero ese es el momento para que nosotros digamos, sí, Dios, tú eres lo que yo necesitaba. Necesito conectarme contigo, necesito tomarme ese café en esta temporada que estoy pasando. Por eso que le puse un café en el desierto. ¿Por qué? Porque necesitamos tener un tiempo de intimidad. A lo mejor creemos que lo que estamos pasando es muy malo. ¿Pero por qué? Porque el trabajo que a lo mejor perdimos el trabajo, ya no tenemos dinero, es una enfermedad, sentimos que nos duele, sentimos que ya no podemos más. Pues precisamente en ese momento cuando sentimos que ya no podemos más, es cuando más nos tenemos que conectar con Dios. Y Él nos dará las viñas que necesitamos. O sea, ni siquiera nos va a reprender, ni siquiera nos va a castigar, todavía nos va a bendecir. Entonces el desierto es necesario. En la Biblia vemos varios personajes que atravesaron el desierto, que tuvieron que atravesar el desierto. Está Abraham, que fue sacado de la tierra de su parentela al lugar que Dios le tenía destinado para él. Pero antes de llegar debía de pasar por el desierto. Dios solamente le dijo que le llevaría a una tierra que fluía leche y miel. O sea, después del desierto, seguía la tierra que fluía leche y miel. Está Josué, que sus hermanos lo traicionaron, y después de pasar el desierto, fue el segundo al mando. Es muy difícil cuando un hermano te traiciona, pero a veces hasta Dios tiene propósito en eso, para bendecir nuestra vida. Moisés, para llegar a ser el hombre, para sacar a Egipto, Dios tuvo que mandarlo al desierto para moldear su carácter. ¿Por qué? Porque Moisés antes pues tenía una muy buena posición. Y dijo, no, mijito, al desierto, para que aprendas, para que valores. Y así él pudo sacar al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios trabajó con su carácter. Entonces, los desiertos, pues son necesarios. ¿Y qué hay que hacer? No pedirle a Dios, no me lleves al desierto. A lo mejor muchos no nos sentimos preparados porque decimos, no, pues yo pasar por el desierto no estoy lista. Pero pues Él no va a esperar a que estemos listos para pasarnos por el desierto. Él poco a poco nos va a llevar para ir formando un carácter en nosotros y para que podamos tener una mejor conexión con Él. Es necesario para poder avanzar. Lo que sí podemos hacer es, mientras estemos en nuestro desierto, darle gracias, darle gloria, darle alabanza. Porque dice también dice, por puerto de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud. Después de pasar por el desierto, ¿cómo son nuestras alabanzas? Como en tiempos de nuestra juventud. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestras alabanzas deben ser más fuertes, con más energía, con más ganas. ¿Por qué? Porque ya estamos bendecidos, o sea, ya pasamos por el desierto, ya llegamos a donde Él nos prometió. Entonces, ¿cómo deben de ser nuestras alabanzas? Pero solamente cuando ya pasamos por el desierto o cuando estamos por el desierto. Cuando estamos en el desierto, nuestra alabanza debe ser más fuerte. Debemos de alabarle, debemos de adorarle, de darle gracias. Porque precisamente es por eso que estamos en el desierto, porque estamos en una etapa de prueba y no estamos solos. Porque nunca dice que nos va a dejar solos. Dice que Él irá, no dice, la voy a ir a dejar al desierto y hay que valore. Y ya después habla a su corazón. No, dice, la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Quiere decir que va con ella,
que no la va a abandonar, a pesar de que decía aquí la Biblia, que es una ramera. A pesar de que es una ramera, voy a ir por ella, no me va a importar y le daré todo lo que ella decía que no tenía, porque decía, no, es que no lo tengo, no lo tenía, sí lo tenía, pero no lo valoraba. Entonces, hay que alabar como en tiempos de nuestra juventud. Es importante pasar por el desierto porque también es para tener memoria de dónde Dios nos sacó. Porque a muchos ya se les había olvidado que venían de Egipto, que eran esclavos, porque ya estaban en Israel. Y entonces, como ya estaban en Israel, ya todo les iba bien, empezaron a adorar a falsos dioses y no se acordaban cuánto tiempo tuvieron que pasar para llegar a donde estaban. No se acordaban de dónde Dios nos sacó. Y es importante que nosotros también hagamos memoria de dónde Dios nos ha sacado, porque no creo que todos, la gran mayoría, hayamos empezado una vida con Dios desde pequeños. A muchos nos llamó en nuestra juventud. Hoy se cumplen 5 años de que mi mamá se bautizó. Andamos festejando eso también, que entregó su vida al Señor. Entonces, hay que acordarnos quiénes éramos antes de Jesús, porque a veces se nos olvida. A veces se nos olvida y volvemos a ser los que éramos antes de que Dios cambiara nuestras vidas. Como que lo vemos tan natural, como vemos que todo el mundo como convivimos tanto con el mundo, Dios no nos dice no convivan con el mundo, pero simplemente nos dice apártense del mundo, ustedes sean diferentes. Pero se nos olvida. Y ahí vamos. Y decimos, no, pues nosotros no adoramos Baales, no, pero a veces no venimos a la iglesia porque estamos trabajando, queremos hacer más dinero. Ponemos al dinero antes que Dios, ponemos al trabajo antes que Dios, ponemos a nuestra familia antes que Dios, ponemos amistades antes que Dios. Entonces no son Baales, pero estamos poniendo otras cosas en primer lugar, en vez de darle lugar a Dios. Yo muchas veces en la semana ya no oro. ¿Por qué? Porque termino tan cansada del trabajo, porque todavía tengo que llegar a hacer de comer, porque tengo que llegar a hacer qué hacer, porque tengo que llegar a hacer miles de cosas. Y al último, hago mi oración. Cuando lo primero que debería yo de hacer es poner primero a Dios en mi día a día. Ah, no, pero pues me levanto, me voy, se me hizo tarde, me quedé dormida, me fui corriendo, ni me peiné y ni siquiera di gracias a Dios. Y empecé mi día. Recuerdo que una vez cuando fui a consulta, me decía la doctora, me regañaba porque no desayuno, y me decía, ¿cómo puedes irte a trabajar sin desayunar? Los coches sin gasolina no prenden. Dice, tú intenta agarrar un coche sin gasolina y no prende. Entonces, que hagamos que Dios sea esa gasolina a nuestra vida. No quiero decir la de la canción, pero hagamos que Él sea el motor de nuestra vida, ¿no? Que sea lo primero y no pongamos en su lugar a otros dioses, a otras cosas, porque siempre decimos, ay, no oré, bueno, al rato, ya en la noche llego y hago mi oración, y en la noche llegamos tan cansados que nos dormimos y ya mañana, ya el sábado en la iglesia, y a veces ni venimos, ¿no? Entonces, que lo primero sea Dios. La clave es la presencia de Dios en nuestras vidas. Moisés decía, si tu presencia conmigo no va, no me saques de aquí. Y lo que les decía, ¿no? Nosotros no le decimos, Dios, si tu presencia no me acompaña, nos vamos sin su presencia. Ya en el camino decimos, ay Dios. o cuando nos surge un problema, en el día, en el trabajo, vemos un choque o vemos algo, ay Dios, que se quiten los coches para que puedas llegar al trabajo. Ya nos acordamos, ¿no? Entonces, la clave está en que busquemos la presencia de Dios. Y al final dice, y le sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de Lo Ruama. Lo Ruama significa no es compadecida. Nos dice que primero estaba como muy enojado y le dice, ponle a tu hija Lo Ruama, que es no compadecida, y luego le dice, y a la otra, la tercera hija le pone Lo a mí, no mi pueblo, porque estaba molesto. Pero después como que, no, dice, dile a los Lo Ruama y a los Lo a mí, que sí son compadecidos y que sí es mi pueblo
y nos dice que ahora ya no lo llamaremos Baali, que significa mi Señor, pero que hacía referencia a Baal, sino que ahora lo llamaremos Ishi, mi marido. ¿Qué quiere decir que Dios va a ser nuestro marido? Más bien es que Dios va a ser el marido y la iglesia es la esposa. ¿Y qué quiere decir que ahora es Ishi y no Bali, que es mi Señor? Que no es así como, yo lo siento así, como que Señor es algo así como de respeto, pero muy lejano. Y ahora que va a ser nuestro Ishi, quiere decir que es algo más íntimo, algo más cercano, que va a estar siempre con nosotros y que Él siempre busca tener esa intimidad con nosotros, tener ese momento donde nosotros podamos hablar con Él y podamos hablar no como un Dios, sino como un marido, sino como algo tan cercano, o sea, no, es algo tan íntimo y nosotros debemos de aprovechar para tener estos tiempos con Dios. Entonces, por eso es que ponía yo ese tema, un café en el desierto. Mientras estemos en el desierto, busquemos alabarle, busquemos glorificarle, busquemos platicar con Él y no ver el desierto. Y van a ver que pasando el tiempo del desierto, Dios ha prometido que va a tener viñas para nosotros, que nos va a bendecir abundantemente. Muchas veces a lo mejor cuando pasamos por el desierto, pues nos sentimos cansados, nos sentimos fatigados, pero Dios en su palabra nos dice en Mateo 11:28, si no me equivoco. Voy. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces, si estamos muy cansados, si estamos muy fatigados, si sentimos que no podemos, Dios por eso pone estas cosas, para que nosotros le digamos, sabes que Dios, hasta aquí llegué yo, y de aquí en adelante tú empiezas, te doy mis cargas, te doy mi cansancio, ayúdame a salir de este desierto para poder ver las viñas. Y si no vemos las viñas, pues al menos tener la intimidad con Dios y hablar con Él. Y creo que el desierto será mucho más agradable. Ya no nos sentiremos en el desierto, nos sentiremos en Cancún o Vallarta. Como conclusión, el desierto es el lugar que Dios utiliza para probar tu corazón, para hablar a tu corazón, para capacitarte, para su propósito y para hacer cosas grandes por medio de ti y en ti. Lo utiliza incluso para mostrarte que aún en medio de todo, Él siempre estará contigo. El desierto forja carácter. Entonces, si están en un desierto, si sienten que ya no pueden más, si sienten que esto no lo merecían de Dios, porque a mí y a todos los bendices y a mí no me has bendecido, Dios, platica con Dios. Entrégale tu vida al Señor. Vamos a orar. Dios, te damos gracias, Señor, porque tú eres el que nos acompaña en el desierto. Gracias, Señor, porque sabemos que lo que estás buscando es forjar nuestro carácter. Señor, te pedimos que nos des paciencia, que nos des misericordia, Señor, para poder cumplir con el propósito que tú tienes para nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que forjes nuestro carácter. Te pido, Señor, que bendigas la vida de cada uno de los que están aquí y que tú siempre los acompañes, Señor, que no sé cuál sea su desierto, pero tú sí sabes, Señor, y que los acompañes y que los ayudes a salir y que puedan ver las viñas, Señor, que tú tienes para él. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias a Dios por la vida de Maggie. Gracias porque Dios siempre nos habla. Y la verdad es que cada vez que nos habla a través de Maggie, el Espíritu Santo nos marca algo nuevo, ¿verdad? Me sorprendió mucho ahorita que estaba predicando Maggie. En estas semanas han sido muy cansadas para mí. Fueron muy cansadas para mí, muy pesadas, muy difíciles. Y hubo cambio de casa, de repente entraron los niños a la escuela, mi otro hijo llegó de campamento con una maleta llena de lodo, llena de ropa, y así. Y una noche yo estaba lavando ropa a las 12 de la noche, mi día no terminaba, de esas veces que de verdad, o sea, mi hijo, el más chiquito, a las 7 de la mañana empieza mamá, ya salió el sol, y bueno, no para. Y en el cambio de casa, pues entra mucha luz a sus recámaras, entonces esto ha provocado que ellos se duerman más tarde y para mí era muy frustrante, ¿sabes?
porque lo más frustrante de todo era que yo, por más que trataba de tener un espacio, de tener un lugar y un tiempo para poder conectarme con mi padre, no podía. Y entonces eran las 12 de la noche y yo estaba afanada, sacando la ropa de la lavadora y tendiendo, y de repente escuché la voz de Dios que me dijo, detente. Y yo le dije, me dolía mi pecho, ¿sabes? Y yo le dije, Señor, pero es que quiero tomarme un café contigo, necesito tomarme un café contigo. Detente, me dijo. Y entonces cerré la lavadora con la ropa que había adentro, ya no me importó que la tuviera que tender. Y entonces fui y me senté en una barrita que tenemos ahí en la casa y le dije, Dios, hoy quiero estar contigo. Y me dijo, detente. Y yo le dije, Señor, pero de verdad necesito de ti. Y él me dijo, aquí estoy. No necesitas hacer nada para traerme. Disfrútame. Y uno de los versículos que me vinieron en ese momento justamente fue donde dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas y yo los haré descansar. Y entonces yo entendí que no necesitaba yo propiciar un encuentro con Dios, porque Él estaba ahí. Él quería tener un encuentro conmigo, pero muchas veces dentro de nuestro desierto hay veces que no nos da tiempo, no nos dan fuerzas. Yo me acuerdo cuando estaba en el hospital y yo le decía a mi esposo, amor, no tengo fuerzas ni para orar. De verdad, o sea, no podía hablar, no podía salir una palabra de mi boca porque todo, cuando hablas, pues todo el impulso es del estómago, ¿verdad? Y yo estaba con la panza abierta. Pero lo importante es que en el desierto nosotros recordemos que Él es el que nos lleva a ese desierto. Y ahí en el desierto Él muestra su amor para con nosotros. Yo me acuerdo que esa noche de plano le dije, está bien, Señor. No, debatí un poco con Él, porque a veces soy como medio rejega, no sé. Pero cada vez que yo le decía, Señor, pero es que yo quiero adorarte, detente. Pero yo quiero, detente. Y entendí. Y me fui a acostar y no pude dormir. Y empecé a escuchar una canción donde decía que echaba toda mi ansiedad en Él, que descansaba en Él. Y Dios toda la noche se la pasó arrullándome en sus brazos. Yo no tuve que propiciar un encuentro con Él, solo tuve que dejarme encontrar. Y muchas veces en el desierto no necesitamos propiciar un encuentro con Él, solo necesitamos dejarnos encontrar. Solo necesitamos dejar que Él nos arrulle en medio de nuestra noche oscura, en medio de nuestra soledad, en medio de todo lo que estamos viviendo, y que dejemos nuestras cargas en Él para que Él nos haga descansar. Porque aún en eso a veces nosotros ponemos esfuerzo, pero solo es que aprendamos a disfrutar de su presencia, de su amor, de su gracia. Y esa es la manera en la que Él nos seduce, con lazos de amor. Nada forzado, todo de manera muy natural. Y esta noche que Maggie predicaba y decía del café en el desierto, esta noche yo le decía a mi esposo, quiero llevarles algo especial, voy a comprarles donas, ¿no? Y traje donas especiales, y justamente hoy que estaba hablando Maggie del desierto, del café en el desierto, decía, y Dios es tan bueno que hasta una dona nos trae. Hasta una dona deliciosa nos trae en el desierto. Como, ¿se acuerdan de cuando está el profeta en la cueva y de repente llegan y le llevaban los cuerpos de comer? Ellos lo alimentaban. Así es Dios con nosotros. Él nos alimenta en medio del desierto, nos abraza en medio del desierto, nos ama en medio del desierto y está con nosotros. Y yo le doy gracias a Dios, a ti que me estás viendo en vía Facebook. Nos vemos el próximo sábado a las 8 de la noche para tomarnos un delicioso café con Dios. No importa si estás bajo la lluvia, no importa si estás bajo el sol, no importa si estás en el desierto, no importa si estás en tu cama. Dios quiere tomarse un café contigo. Que Dios te bendiga. Gracias. Y a los que nos quedamos